gustaría que me contaras un poco qué fue lo que sucedió en Puerto Rico, específicamente en la Vereda de la Esperanza, que te llevó pues prácticamente a ser despojado de tu territorio. Bueno, ok. Bueno, primero mi nombre es Jason Asensio Medina, soy defensor de derechos humanos, hago parte de la Fundación DOT, resido en la Vereda de la Esperanza, soy administrador de la discoteca bar Los Naranjos, soy nieto político, o soy parentesco de la señora Erlinda Páez, pero por cariño le digo abuela, porque sí somos familiares, pero ya en tercer grado creo. Yo ese día me movilicé, el día antes me fui hasta la finca de la señora Erlinda Páez, a llevarle unos medicamentos a ella porque ella tiene una úlcera varicosa en su pie derecho. Pues yo fui a la finca a llevarle esos medicamentos. Posteriormente ella me pide el favor de que le ayude a recoger un maíz, porque pues estábamos en plena recogida de la cosecha del año, digámoslo así. Posteriormente, al otro día, yo accedo a quedarme ahí con mis primos. Al otro día era tipo, casi, era 9 de la mañana más o menos, no. Yo me madrugué a, a recoger maíz con un tío, con Álvaro. Mis primos se quedaron ensillando o enjalmando unas bestias ahí en la casa y yo me fui con él a recoger maíz. Empezó un sobrevuelo de helicópteros, de aeronaves de la FAD, de la Fuerza Aérea Colombiana. Posteriormente, desde el Rosado, como se le llama en el campo, yo veo que en la casa aterriza un helicóptero. No sin antes mencionar de que una niña, una primita pequeña, ya vino a traernos el desayuno. Y ella me dice que hay mucho ejército alrededor de la casa y que estaban preguntando por mi seudónimo, que es Kevin Medina, porque mi verdadero nombre es Jason Asensio Medina, pero pues todo el mundo me conoce como Kevin Medina en La Esperanza y en la región. Siempre me han dicho así, pero mi verdadero nombre es Jason Asensio Medina porque soy defensor de derechos humanos, aclaro esa parte. También hice parte de la red de medios alternativos a la Agencia Colombiana de Prensa Popular, REMA, en el 2013, donde hicimos cubrimiento, etcétera, etcétera. Y pues también soy defensor de derechos humanos, por lo tanto hemos tenido cantidad de problemas con la fuerza pública, teniendo en cuenta que estas regiones son vulneradas. Pero sigo con mi relato. Posteriormente, arriba una aeronave a la casa de mi abuela, la señora Erlinda Páez de Fonseca, de 73 años. Yo iba para la casa porque pues obviamente yo dije, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué aterriza un helicóptero en la casa? Y posteriormente había un sobrevuelo impresionante. Era un promedio de 5 a 6 helicópteros haciendo el sobrevuelo constante. Yo me dirigí hacia la casa. Cuando iba llegando a la casa, había mucho ejército y había un sargento que la verdad no recuerdo el nombre o el apellido porque nunca se identifican, no tienen, es de decirlo y hay que denunciarlo, no tiene ningún tipo de distintivo como tal. Sé que hace parte a la fuerza, a la Móvil 4, o sea, en Puerto Rico Meta. Y entonces él me manda a buscar con un soldado profesional creo, me dice que me necesitan en la casa. Posteriormente, cuando yo voy llegando a una puerta que hay cerca de la casa, le pregunto, le digo, bueno, ¿y para qué me necesitan? Me dice, no, es que no somos nosotros. Vaya a la casa, ya está la policía y la fiscalía. Ellos son los que lo necesitan a usted. Y le, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Obviamente me dirijo hacia la casa. Allá estaba mi abuela, mi tía y mi primita, la más pequeña. Pues mi tía estaba llorando porque supuestamente mi abuela tiene una orden de captura, obviamente. Ella tiene una orden de captura por los delitos de invasión al parque, aprovechamiento de los recursos naturales e incendio provocado. ¿Sí me hago entender? Yo llego a la casa y pregunto qué está pasando. Había una cadena de custodia, digámoslo así. Había ejército, no dejaban pasar a nadie, pero pues a mí me dejan pasar. Me identifico y digo que soy de derechos humanos y bueno, me dejan pasar. Mi tía me dice, Kevin, vaya y acompañe a mi mamá porque usted siempre ha estado como el cuento en las buenas y en las malas con ella, porque a ella se la van a llevar. Y yo le digo, claro, yo voy y la acompaño, no hay ningún problema. Ingreso a la casa y habían 2 policías ahí. Mi abuela se estaba bañando y había un policía al lado de ella que pues, prácticamente no la dejaban ni bañar, una señora de 73 años. Yo le digo al policía, preguntan que quién se va a ir con la señora. Yo digo, yo me voy con la señora. Entonces el man me dice, ¿pero usted se va en qué? ¿En calidad de capturado o en calidad de acompañante? Yo le digo, no, en calidad de acompañante. Bueno, entonces llegó el momento en que ya nos trasladan hacia el helicóptero
nos trasladan hacia el helicóptero. A mi abuelita la subieron prácticamente como jalada al helicóptero, ¿sí me hago entender? Porque pues es una señora de esas y yo accedo a acompañarla precisamente por eso. En la casa encontraron una escopeta calibre 16 y 2 carabinas, 2 pedazos de carabina, porque si su merced puede hablar con el abogado, el doctor Francisco Gómez, que es el abogado que nos está representando en el caso, en el informe de balística que da que hizo la autoridad competente, esas armas no tienen, como el cuento, no sirven para nada, eso está en un mal estado. Aparte de eso, yo aclaro en esta entrevista, y lo he aclarado desde el primer momento de que nos hicieron la audiencia, de que yo desconocía el proceder de esas supuestas armas, porque yo vine a darme de cuenta, fue como el cuento, en el helicóptero, cuando nos dicen de que, y en San José del Guaviare, en la base de antinarcóticos, cuando a mí un policía me dice que porque yo no me hago cargo de una de esas armas, y yo le manifiesto y que porque si es que yo no sé, que yo la verdad, yo no vivo en esa casa, yo no resido ahí en la finca, yo simplemente vengo ahí de vez en cuando a ayudar a venir a ver a mi abuelita, ¿sí me hago entender? Pero yo desconocía. Entonces mi abuela, lo que ella me manifestaba después de eso, porque yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Eso por qué está ahí? ¿Quién lo trajo? ¿Ustedes por qué tenían eso? ¿Sí me hago entender? Pues porque es preocupante, porque es que en mi caso, a mí personalmente, a mí, a Jason Asensio Medina, Defensor de Derechos Humanos, me relacionan directamente con eso. Y yo le explicaba al abogado y en su momento le expliqué a la fiscal de que yo desconocía el proceder de esas armas y pues obviamente a mí no me creyeron. Siempre me siguieron relacionando con el tema y es absurdo, realmente es absurdo, que cómo puede ser posible que uno como defensor de derechos humanos, yo creo que para el que entiende que es un defensor de derechos humanos es una persona que realmente vela porque los derechos de las personas sean respetados, y yo me vine fue en calidad de acompañante de la señora. Pero entonces allí en San José del Guaviare ya me dicen de que no, que yo estoy capturado y que a mí prácticamente me relacionan con esas armas. Ese día en San José del Guaviare tuvimos una videollamada con la fiscal. A mí la verdad sí se me pasó por alto verle dicho de que yo, pues siempre le manifesté que yo venía en calidad de acompañante, ella muy amable, la señora fiscal especializada, creo que es 17 en Medellín, que supuestamente es de derechos humanos, pero que lamentablemente tengo que decir por este medio de comunicación de que de derechos humanos no tiene mucho, porque una señora de esas que pide cárcel para una señora como la señora Linda Páez, con esos argumentos, pues, ¿dónde quedan realmente los derechos humanos? Si se supone que Colombia es un Estado social de derecho, se deben respetar eso, ¿sí? Ya obviamente empezamos el trámite de las audiencias de legalización de captura, amputación de cargos y la supuesta medida de aseguramiento. Y pues obviamente la señora fiscal pide medida de aseguramiento para 3, que en ese caso es la señora Linda Páez, el señor Eliseo Álvarez Reyes y mi persona, Jason Asensio Medina. Pero lo que yo quiero decir en esta entrevista es que la verdad es que ellos están haciendo es una cacería de brujas, que realmente ellos tenían que supuestamente ir a hacer efectivas unas órdenes de captura, que en su momento hicieron solamente efectiva, creo que la señora Linda Páez, quien es mi abuela, pero entonces en las fincas al que se encontraban se traían, normal, como Pedro por su casa, o sea, lo que primero que encontramos nos lo vamos llevando. Entonces, a mí me parece algo absurdo. Otra cosa que les decían a mis compañeros que estuvieron conmigo retenidos, que en este momento, pues lamentablemente, no pueden ir a La Esperanza, donde nos desplazaron, porque eso se llama desplazamiento forzoso, cuando alguien le dice, como en el caso de nosotros, que nos querían hacer como firmar una serie de documentos donde desistíamos de volver al parque. Y lo que le dijeron a esas personas después de que quedaron en libertad es que ellos no pueden volver a pisar un parque natural. Ejemplo, voy a pasar a relatar un poco el contexto de la realidad de mi abuela, la señora Linda Páez. Linda Páez llega más o menos en el año, digamos, 79, 78, ahí a la finca de esa región, haga cuentas más o menos cuántos años hace. Y ella viene, como el cuento, desplazada a causa de la guerra de aquellos tiempos, de sus partidos tradicionales y de la guerra que se vivió en muchas regiones, porque ella es de Muso, Boyacá, posteriormente después vivió en Pitalito, Huila, perdón. Su esposo lo asesinan a causa de esa violencia, y obviamente ella no tiene otra alternativa que venirse a vivir ahí a La Esperanza, a esa finca. Ella se vino y convivió con un señor, y el señor pues le deja esa finca a ella y a sus hijos para que trabajen.
sin conocer que la UNESCO en 1989, 1988 más o menos, declara Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena este parque, porque yo tengo algo de conocimiento sobre cuándo se declaró parque. Ahora otra cosa, mi abuela es una persona que ya no sabe ni leer ni escribir, y ella prácticamente toda su fuerza de trabajo la acabó ahí. ¿Sí me hago entender? Entonces es lamentable de que a estas alturas del partido, de pronto el Estado colombiano, dentro de sus figuras, dentro de la figura de parques nacionales naturales, vengan a decir de que es invasión al parque. Si partamos que históricamente en su momento el mismo Estado le prestaba a los campesinos bajo un proyecto que llamaba la Caja Agraria para que los campesinos empezaran a colonizarse, que yo creo que la historia habla por sí misma. Entonces ahora ya están condenando y recriminando a todo mundo. ¿Sí me hago entender? Listo, sí. Bueno, yo tengo varias preguntas, Jason, Claro. para irlas haciendo por turnos. En primera Ok. medida, entonces tú nos cuentas que tú fuiste en calidad de acompañante, pero Sí. estás pues, siendo procesado. Sin embargo, tú pudiste averiguar si había una orden de captura o esa se generó en el transcurso. ¿Orden de captura hacia mí? Sí. Previa No, ya había, no había. no, para nada. Yo en el momento a mí los delitos que me amputan en la audiencia de legalización de captura y de amputación de cargos es fragancia, supuestamente. Uno, el primer delito es estar invadiendo un área protegida de parques nacionales, y dos, me relacionan con las supuestas armas que encontraron ahí, o sea, la escopeta, que la escopeta sí es patrimonio de mi abuelo, del señor Pedro Fonseca, y las dos carabinas, dos pedazos de carabinas, porque realmente el informe de balística demuestra que eso no sirve para nada. Eso la dejó un trabajador, bajo manifestación que dice mi abuela, que la dejó un trabajador más o menos un promedio de 4 años, las dejó ahí en la casa. Listo. Y él las dejó ahí y nunca más volvió por ellas. No, él no volvió porque pues la verdad creo que él se fue para otro departamento, y pues como la verdad es que en el campo la gente nunca dice su nombre, siempre se identifican es por seudónimos. Entonces él las dejó ahí y ya. ¿Y esas carabinas normalmente las usaban en términos de cazar o eran relacionados con el señor en algún grupo? No, pues la verdad yo no sabría decirle porque yo sinceramente voy a ser muy sincero en esta entrevista. Esas carabinas las tenía en una habitación donde prácticamente allá ninguno entraba. O sea, ese día del allanamiento, pues como el cuento, llegaron como Pedro por su casa y entraron e encontraron eso allá. Por eso yo manifiesto de que yo desconozco el proceder y que yo no entiendo por qué me están relacionando a mí. Si fue que yo me vine fue en calidad de acompañante de la señora Erlinda Páez de Fonseca, teniendo en cuenta que es una adulta mayor de 73 años, que prácticamente pues no tenía quien la acompañara, y como defensor y algo conocedor del derecho dije yo, no, pues yo voy a ir a acompañarla porque la ley es la ley, ¿sí? Y ellos utilizan todos los argumentos jurídicos para enredar a una persona, como lo están haciendo, porque hasta hace poco, por ejemplo, pidieron un informe ante el ICA de la señora Linda Páez, donde supuestamente ella aparece con más de 100 cabezas de ganado, cosa que eso sí, eso no es así. O sea, mi abuelita realmente lo más que ha tenido en esa finca han sido por ahí unas 70, 50 cabezas de ganado, y eso no es ni de ella, eso son de los nietos, de los hijos, etcétera, etcétera. O sea, ha recibido en aumento, ¿sí? No, más que todo el ganado que ella ha recibido es a pasto y también al aumento, sí. Pero en el momento que ahorita la autoridad competente como tal venga a decir de que mi abuela tiene toda esa cantidad de semovientes dentro del parque, pues eso no es así. Ahora otra cosa que también quiero decir es que el día que nosotros nos estaban haciendo los procedimientos, la urgencia de legalización de captura, el ministro de la Guerra, con mucho respeto o quizás indignación lo llamo así, él vino a San José del Guaviare, y en una entrevista que le dio a los pésimos amarillistas medios de comunicación como Caracol y RCN y otros, dijo que lo que tenían allá en la base antinarcóticos eran unos criminales, que unas personas que tenía que caerles todo el peso de la ley. Pues yo hasta donde entiendo, la persona criminal en el lenguaje castellano es aquel que mata, que asesina, que realmente desaparece, como tenemos la historia del carnicero mayor, el señor Uribe, que hasta el día de hoy no lo han procesado, que tiene miles de procesos encima. Y a uno le da como cierta nostalgia y tristeza ver de que, por ejemplo, un campesino del común, como lo es uno, porque nosotros somos campesinos de a pie,
que lamentablemente vivimos en esa región porque no tenemos otra alternativa de vida, porque no encontramos más que hacer, digámoslo así, sino que ya está, en mi caso y en el caso de mi abuela, el único sustento o lo poco que se tiene está allá, como para pretender ahora el Estado decir de que no se puede volver allá, de que eso es una zona de parques nacionales protegidas. Nosotros ya desde nuestra perspectiva como campesinos, como líderes sociales, lo hemos discutido y hemos dicho, estamos dispuestos a hablar, a dialogar. De hecho, yo fui delegado a la mesa de San Juan de Lozada, también fui delegado y también fui delegado a la mesa de la Macarena con el conflicto que hay en el Guayabero que aún se sigue dando. Yo fui uno de los delegados que fui por el municipio de Puerto Rico. Entonces, lo que uno puede, en mi caso, lo que uno puede considerar a estas alturas del partido es que es una persecución jurídica para los líderes y defensores de derechos humanos, porque realmente la autoridad como tal no tiene una justificación jurídica, en mi caso, para tenerme en una domiciliaria. Eso es lo que yo pienso. Listo, Jason. Bueno, entonces, continuando con el relato, cuando te hacen todo el procedimiento y te hacen la imputación de cargos, ¿cuál es la condena que tienes que pagar? ¿Cuánto tiempo de intramural te pusieron? ¿Qué te Bueno, dijeron? de intramural, no. Hasta el momento, los delitos de los cuales se me amputan da un promedio entre 10 años, de 10 a 8 años de prisión. O sea, el primer delito es invasión al parque, que da entre 4 a 5 años, creo, de prisión. Y el otro, que es tenencia o porte ilegal de armas, da entre 5 a 6 años, o sea, un promedio entre 10 a 11 años de cárcel. O sea, por Dios, eso es algo ridículo. O sea, ¿qué cabeza puede caber de que uno por vivir dentro o por trabajar dentro de un área de parques nacionales protegidas lo puedan condenar? Pero pues lamentablemente vivimos en un estado no social de derecho, sino realmente de impunidad, que es la verdad. Entonces ese más o menos es el procedimiento. Debo aclarar que en mi caso yo soy padre de familia también y que respondo por mi mamá y mis hermanos, y pues que en la situación que nos encontramos es terrible. O sea, nosotros estamos a la espera de que realmente, si es que existe la justicia en Colombia, se nos solucione algo, o personalmente a mí o a mi abuela, que ya tiene esos años, que tiene 73 años y que pues mantiene tan enferma, de que realmente se le solucione y que exista un protocolo de derechos humanos y derechos fundamentales que le permitan a mi abuela realmente defenderse como son las cosas, y que se diga lo que es y no especulaciones como lo vienen diciendo las fiscalías en su momento. Listo. Bueno, ¿y qué, por ejemplo, qué les dice el abogado? O sea, ¿qué posibilidades hay? Porque teniendo en cuenta que, por ejemplo, la fiscalía emitió pues un boletín y demás en la que le informaba a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general que como que habían atrapado a unas personas que tenían grandes carteles de tierra, hablan de más de 100 hectáreas, de un daño, mejor dicho, tremendo a la naturaleza. ¿Cómo ven ese proceso teniendo en cuenta todo ese montaje que les están armando a ustedes? Bueno, nosotros hemos venido hablando con el abogado, pues son tantas las extensidades de tierra y tanta la cantidad de propiedades que tenemos, que no tenemos ni siquiera para pagar un abogado, que le agradecemos a la Fundación DOT, en cabeza de algunos amigos, caso de Gilberto Daza y otros, Montilla, etcétera, que gracias a ellos hay un abogado, al mismo doctor Francisco Gómez, que es el abogado representante legal que nos está acompañando. Le agradecemos porque realmente en mi caso y en el caso de mi abuela, pues la verdad es que los recursos que tenemos somos muy pocos. Lo que le han dicho al abogado es que el 3 de diciembre ya tenemos una próxima audiencia donde se va a hacer el derecho a apelación, y pues estamos esperando a ver qué pasa en esa audiencia de derecho a apelación, que realmente nosotros ahorita estamos en el ETCR de Colinas, donde mi tío Pedro Emilio Fonseca, el hijo de la señora Linda Páez, pero pues para mejor decir, no estamos en las condiciones como el cuento que uno quisiera estar, que realmente nosotros estamos, como el cuento, invadiendo un espacio, que la casa donde vivimos es una casa apta solamente para 2 personas, habemos 6, perdón, con una niña pequeña, y pues nosotros lo que estamos esperando es la audiencia a ver qué pasa, porque de lo contrario no sabemos ni qué vamos a hacer. Primero, porque no tenemos los recursos para seguir de pronto sosteniéndonos económicamente donde estamos. Segundo, porque pues también como personas y como seres humanos tenemos necesidades, tenemos familias, y todo lo poco que tenemos
pues está allá, así me hago entender. Y si uno está privado de la libertad, si no tiene un derecho al trabajo, si no tiene un derecho a movilizarse, ¿qué va a hacer uno? Es la pregunta. Claro. Y bueno, que además que es un proceso largo, ¿no? Todavía puede demorarse bastante tiempo. Y doña Arlinda, ¿qué dice? ¿Cuál es la posición de doña Arlinda? No sé si haya forma de hablar con ella o no hay posibilidades para también conocer. Y Sí, ahorita claro, continuamos hablando, Jason. ella está acá conmigo. Listo. Vea, ella es la señora Erlinda. Buenas tardes. Hola, doña Arlinda, ¿cómo estás, su merced? Señor. Ah, bueno, ¿me recuerda su apellido? Erlinda Páez, ¿es? Erlinda Páez, de Fonseca. Listo. Doña Arlinda, ¿podrías contarme, pues desde tu visión, qué fue lo que sucedió que generó que pues ahorita tengas todo un proceso penal encima? Pues pasa de que yo estaba en la casa. Tenía 4 obreros. Yo estaba ahí, como el cuento. Los hijos por ahí me arrimaban la pita remesa para mantener los obreros. ¿Qué le enfoque viene acá? Listo. Y después de Para eso, ¿qué mantener los pasó? obreros. Llegaron los helicópteros. Yo no sabía nada, estaba oscuro. Yo no sabía nada de eso, de que yo tenía una orden. Nada. Yo no, hasta saqué unos sorbos de caldo ahí para tomármelos. Estaba tomándole cuando cayó el helicóptero ahí al lado de arriba de la casa. ¿Y esto qué pasó, Jesús de Nazaret? Bueno, cuando se me vienen ese poco de gente por encima y me vienen y me preguntan, lo que me preguntaron fue, vea, señora, ¿quién es el dueño aquí de esta finca? Pues como los niños que había yo, o sea, lo que tenía yo de niños, ellos estaban pequeñitos cuando yo llegué ahí. Y ellos no estaban ahí ni nada, estábamos con la hija, que es la que me acompaña ahí en la casa. Y pasa y sucede que ya me dicen que yo tenía una orden, ya había de capturarme. Le dije, bueno, pero ¿por qué? Digo, pues que nosotros queremos saber quién es el dueño de la finca. Le dije, estoy a la orden, soy yo la que soy dueña de la finca. Porque cuando eso no estaban los niños grandes, ellos son los dueños, no, ni estaban por ahí. Bueno, pasa eso. Ya se dijo, y tenemos una orden de captura y de seguir buscando en la casa qué es lo que hay. Y pasa eso, y entonces ya la muchacha mía se prendió a llorar y todo. Dije, calle mami, eso no se ponga a llorar, espere a ver qué es lo que va a pasar. Les dijo, no mami, mire, ya se fueron para adentro, luego qué van a hacer allá. Pues ella se afanó toda, pues se metió a la pieza de ella. Ahí ya los soldados cruzaron derecho allá para esa pieza donde estaban esos 2 pedazos de escopeta. Yo ni, como el cuento, yo armas no me pregunten nada porque yo no sé de eso, no sé como el cuento, nada de eso. Ahí el obrero era el que manejaba eso y a los días me dijo, págueme y yo me voy. Y yo saqué los pesos que habían y le dije, bueno, aquí está lo que se le debe de jornales. Y él fue el que recibía esa escopeta y las tenía ahí. Que la única escopeta que había ahí de la casa era la 16. Yo más escopeta no sabía más nada. Que me contaba Jason que esa era de tu esposo, ¿sí? Sí, señora. La escopeta 16 sí la había dejado él. Esa la tenía ahí como cuenta. Como por cuidar las gallinas, porque hay mucho zorro para las gallinas. Listo. Nada más. Yo de decir que por allá ir a molestar gente, yo no soy de esas. Soy una mujer trabajadora, una mujer de hogar. Yo no me meto con nadie. Únicamente me crié en mi familia y pues está trabajando toda lejos. Claro. Y después de eso, cuando ya se la llevaron para hacerle todo el proceso de imputación. Pues ahí me detuvieron ahí en el comedor, me dijeron que usted está acá. Espérate, que ya le pregunto. Señor. No, tranquila, sígueme contando, que ahora cuéntame después cuando ya les hacen el proceso de imputación, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? ¿Y por qué terminas en este momento en Colinas? Pues o sea, ellos me dijeron que no podía volver allá, que no sé qué, porque yo estaba metida
pero yo hubiera sabido, porque el marido que convivimos ahí unos años, él, él tenía ya ese Hyundai cogido, era un Hyundai, no era finca ni nada, era un Hyundai que había, estaba comenzando a trabajar. Y nosotros ya, él vivió 4 años largos ahí conmigo y de una vez dijo que él se iba, que él se iba y que él se iba y alistó la ropa y se ve. Bueno, ahí quedé sola yo trabajando. Yo a nadie tengo que decir que por eso tal vez me trajeron ni nada. Ni ir a quitar ni la cuenta de una aguja porque no necesito. Como el cuento, no soy de esas. No me gusta meterme en libros. ¿Y ahí qué tierra es? ¿Qué cantidad de tierra es aproximadamente? Como 100. 200 hectáreas, pero es que está más en montaña que lo que está limpio. O sea, no todo está para ganado. No, hay unos potreros nomás, pero pocón del pasto. Pero para decirme también que esa cantidad de ganado que yo tenía, no. Yo hasta ahí no he tenido yo ganado guardo. O sea, y bueno, y después de eso entonces te llevan a San José del Guaviare, ¿es que te llevan? Sí, señora, me llevaron a San José del Guaviare y allá me detuvieron. Hasta el día de hoy. Y ahí, ¿y cuál es la medida que te tomaron? ¿No puedes, o sea, tienes prisión domiciliaria o cómo es? Sí, señora. Hasta nuevo aviso, ¿sí? Hasta nueva orden. Vale, ¿y entonces qué pasó con tu finca, con tu familia, con el territorio donde siempre habías vivido? Pues la familia está allá, está la hija acompañándome, la que me acompañaba, está acompañando ahí el rancho todavía, porque había un poco de, eso sí, lo único que estaba criando yo era unas gallinas, no era más. Yo así decir más, no, unos pollos hay, como cuento, como por hambre, que hay veces que no se consigue la plata para el kilo de carne, entonces toca por ahí mantener siendo cualquier pollo que mate para el caldo. ¿Y cuál es el Uno es llamado pobre. que le haces al gobierno nacional? ¿Qué dice? ¿Cuál sería el llamado que le haces al gobierno nacional y a las autoridades? Pues de que, según ahorita esa ausencia que va a ver si qué dicen, me largan o qué van a hacer, porque es que yo no sé de cosas de más, como le dijera yo, es que yo no sé más. Jason, ¿y qué sabes de de las otras personas que hicieron el proceso, que les hicieron el proceso con ustedes? O sea, a ellos, ¿qué les tocó hacer? ¿Qué Bueno, pues pasó con ellos? ellos en el momento, algunos de ellos están, la mayoría están en Puerto Rico, en el casco urbano de Puerto Rico, o en veredas que están fuera del parque. Lamentablemente estas personas no han podido volver al parque porque pues es inminente la persecución jurídica y pues lo que nos decía la delegada de la Fiscalía 17, creo que es especializada en derechos humanos en el medio ambiente, es que la gran mayoría de personas que fuimos judicializadas dentro del parque o retenidas o capturadas, que no podemos volver dentro del parque. Lo que no entienden, y personalmente es el mensaje que yo quiero dar, es ¿qué van a hacer esas familias? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, la señora Erlinda Páez, con 73 años, vieja, enferma, acabó su juventud allá, lo poco que tiene lo tiene allá? Yo sí pienso y creo que el Estado colombiano tiene que dar una solución a esta problemática social, porque es que en los parques nacionales naturales de Colombia no existe una sola familia, existen miles de familias. Y lamentablemente este gobierno, tenemos una vergüenza de gobierno, que en vez de solucionar las problemáticas sociales de los campesinos, de los parques nacionales naturales, antes lo que está haciendo es expandiendo los parques nacionales naturales. Tenemos el caso del Chiribiquete, acá en San José del Guaviare, que lo expandió a no sé cuántas, como a 2 millones y algo de hectáreas, sin tener en cuenta que dentro de esos parques nacionales existen campesinos y campesinas, y que no es una familia ni dos, son miles y miles de familias que hay. O sea, lo que yo no entiendo es el Estado colombiano qué va a hacer. Los campesinos, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, en esas mesas que nombraba anteriormente, nosotros hemos planteado de que como el cuento, hagamos un alto en el camino, nos vamos a comprometer a conservar, a preservar, porque qué mejor que el campesino para conservar y preservar
los parques nacionales, la flora, la fauna, si es que históricamente los campesinos han estado ahí, pero como lamentablemente el Estado colombiano hoy en día tiene una figura que se llaman las zonas futuras, que eso es para las multinacionales, etcétera, etcétera. Nosotros estamos diciendo parques con campesinos, no parques con gente, porque es que gente implica multinacionales, transnacionales, etcétera, etcétera. Estamos diciendo, los campesinos colonos de estas regiones, pues empecemos a hacer un proceso, incentivemos a esas familias, comprometámonos a conservar, a no talar más, tomemos la fotografía de lo que ya lamentablemente está hecho, porque lo que ya está caído, lo que está en el suelo está en el suelo. Y hombre, empecemos a implementar programas que realmente le permita a esas familias que están dentro de parques nacionales naturales seguir adelante y seguir viviendo y subsistiendo. O si no, sencillamente, pues reubiquemos a estas familias.